¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí nos encontramos para otra lectura de este maravilloso libro de Maurice Nicoll, volumen número 1, editorial Kier, que se llama Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Lo encuentran sobre todo en las librerías esotéricas. Ahí están los 5 volúmenes de estos maravillosos libros. Ay, amigos, ya mero vamos a terminar el volumen número 1 y nos quedamos en la página 336. Continuamos con este tema de los opuestos, tercera fuerza, parte 5. Esta noche hablaremos de la tercera fuerza. Como se dijo, el trabajo nos enseña que hay 3 fuerzas en todas las manifestaciones, en todos los eventos, en todas las cosas creadas y que son llamadas fuerza activa, fuerza pasiva y fuerza neutralizante o primera, segunda y tercera fuerza. El concepto de la tercera fuerza no es aún conocido por la ciencia de un modo preciso, salvo que a las partículas del átomo cargadas positiva y negativamente se les agregó el neutrón. La ciencia se edificó primero sobre el concepto de 2 fuerzas, es decir, sobre la acción y la reacción. Esto está de acuerdo con nuestra manera usual de pensar, debido a que el centro formatorio no puede ver la tercera fuerza. No lo puede comprender y para eso se necesita una nueva mente, una nueva manera de pensar. Todos podemos comprender la acción y la reacción. Vemos más o menos bien la causa y el efecto. Basta golpear una mesa pasiva y se siente la resistencia. El dedo es activo y la mesa es pasiva y por eso nos lastimamos. Pero la concepción de la tercera fuerza es mucho más difícil de comprender. Sin embargo, obra sobre todos nosotros y a veces toma la forma de lo que parece un milagro, como la sincronicidad o la misma clase de cosas que suceden al mismo tiempo y que llamamos coincidencia. Ahora bien, quiero que presten atención a la palabra usada por el trabajo para designar esta no vista y no reconocida tercera fuerza. ¿Por qué se la llama fuerza neutralizante? Ocupémonos de este punto ante todo. El término contiene indudablemente la idea de neutro. ¿Qué significa neutro? Neutro significa simplemente, según el diccionario, ni una cosa ni la otra. Del latín ne uter. Si nos atenemos al género, lo neutro no es ni masculino ni femenino. Si es un verbo, significa que no es ni activo ni pasivo y por eso es intransitivo, es decir, sin acción, su acción no recae en un objeto definido. En general significa que no pertenece a ninguno de 2 contrarios especificados o de 2 estados definidos. De neutro deriva neutral. Neutral quiere decir en política algo que se mantiene entre 2 partidos opositores. En química, una sal neutra no es ni ácida ni alcalina. Militarmente, ser neutral significa que no se prestará ayuda ni a un bando ni al otro. Y así se podrán permanecer en un estado de relativa independencia o libertad. En la esfera de la electricidad significa que no tiene carga positiva ni negativa. En la mecánica significa un punto donde diferentes fuerzas están en equilibrio. Además, neutralidad significa la condición de no inclinarse ni hacia un lado ni hacia el otro. La ausencia de opiniones extremas, la abstención de tener un punto de vista parcial, etc. Pasaremos ahora de neutro y neutralidad al verbo neutralizar. Neutralizar, según el diccionario, significa hacer que una cosa no sea ni activa ni pasiva. Contrabalancear, hacer ineficaz por medio de una fuerza opuesta, producir el equilibrio. La definición del diccionario solo da parte del verdadero significado del término fuerza neutralizante, tal como se emplea en el trabajo. No tiene nada de sorprendente porque los términos y concepciones e ideas del trabajo no se hallan en ningún diccionario.
Al mismo tiempo, muchos términos empleados en el trabajo se refieren a términos de uso común. Hay correspondencia. Cuando el trabajo llama a la tercera fuerza fuerza neutralizante, significa que su naturaleza es tal que no es activa ni pasiva, sino enteramente distinta de ellas, de modo que es neutra, según el significado que da el diccionario, es decir, no es ni una cosa ni la otra, pero, aunque no sea ni una cosa ni la otra, es algo. Asimismo, cuando el diccionario dice que neutralizar puede significar contrabalancear, hacer ineficaz por medio de una fuerza opuesta, el significado es correcto en el sentido del trabajo, porque a veces el primer efecto de la fuerza neutralizante aparece en un aumento tanto de la fuerza activa como de la pasiva, de modo que el equilibrio pueda mantenerse. Pero la fuerza neutralizante o tercera fuerza es una fuerza separada y distinta que se origina en la primera trinidad o triada de fuerzas, que crea el primer orden de mundos en la nota si, en el rayo de creación, y da nacimiento a todos los niveles subsiguientes de creación por la reduplicación. En el primer orden de los mundos creados actúan tres fuerzas y ninguna otra, y reflejan la voluntad del absoluto, pero en tres formas. En el segundo orden de mundos actúan 6 fuerzas, es decir, 2 triadas, y así hasta el nivel de nuestra lejana Tierra, donde actúan 48 fuerzas, es decir, 16 triadas, muy lejos de la voluntad del absoluto. Y por eso es mecánica en comparación, porque la interacción y el entrecruzamiento de todas estas fuerzas es lo que produce tanto las complicaciones como las limitaciones mecánicas de nuestra existencia en este extremo del universo. Aquí ninguna libertad es posible, sean cuales fueren las leyes sociales, a causa de estas fuerzas o leyes. Hablar de libertad es imposible, pero un hombre en sí mismo, por medio del trabajo sobre sí, puede llegar a estar bajo menos leyes. Con el fin de que esto tenga lugar, es preciso que se recuerde a sí mismo. En la vida, un hombre no se recuerda a sí mismo. Deseo hablarles esta noche de la tercera fuerza partiendo de este punto de vista. El punto desde el cual un hombre empieza a tener más libertad está situado entre los opuestos, en la zona media de la oscilación del péndulo, y por la acción del recuerdo de sí, comienza a acercarse a ese lugar. Hablando psicológicamente, sería imposible describir todas las diferentes maneras de recordarse a sí mismo, aunque se las conociera. La concepción emocional de nuestra posición en este minúsculo, alejado e insignificante planeta, de la falta de importancia de nuestra existencia personal, puede producir algún grado de recuerdo de sí. Basta a veces mirar el cielo por la noche, las miriadas de estrellas, para que se produzca un momentáneo estado semejante al recuerdo de sí, al alejarnos de nuestros sentimientos personales. Todo cuanto extrae la fuerza de la personalidad puede producir un vestigio de recuerdo de sí, pero lo que es importante es recordar el sabor de dicho estado, porque es en ese estado y solo en ese estado que la ayuda puede llegarnos. El sentimiento del trabajo y todo el trasfondo de la enseñanza esotérica pueden producir un estado de recuerdo de sí, y es al desarrollo de la valoración mental y emocional del trabajo a lo que el poder de recuerdo de sí eventualmente pertenece, además de las formas transitorias suscitadas más o menos por accidente. El creciente sentimiento del trabajo es más fuerte que la vida y todos sus altibajos y vaivenes entre los opuestos,
producen un estado de recuerdo de sí que no es debido a la casualidad ni a una experiencia pasajera. Por mucho tiempo mezclamos el trabajo con nuestras asociaciones, con la máquina de la personalidad, que es manejada por la vida y reacciona a ella mecánicamente. Y esto es inevitable porque solo es posible una separación gradual. Una persona no puede ser arrancada de súbito de la personalidad, la destruiría. Por eso, aunque tratamos de trabajar, nos identificamos con las reacciones de la personalidad que parecen más claras y reales o más naturales, como solemos decir. Al mismo tiempo sabemos que deberíamos recordarnos a nosotros mismos y hasta queremos hacerlo, pero somos incapaces. Somos incapaces porque estamos identificados con las reacciones de la personalidad. Vemos el incidente, sea cual fuere, a través de la personalidad, es decir, a través de todas las actitudes, de las limitaciones, de las asociaciones, de las excusas, imágenes, emociones negativas, etc. En suma, a través de todas las reacciones características que pertenecen a nuestra personalidad adquirida. Es decir, lo vemos desde el punto de vista de la vida y no desde el punto de vista del trabajo. Y ello ocurre aun cuando no olvidamos el trabajo y hasta cuando tratamos de trabajar. Ahora bien, si estamos identificados con las reacciones de nuestra personalidad y al mismo tiempo tratamos de recordarnos a nosotros mismos, veremos que es imposible. Estar identificado y al mismo tiempo en un estado de recuerdo de sí es imposible. No se debe meramente a que el sabor de cada uno es diferente, más bien se debe a que los dos estados son incompatibles. Cuanto más identificados estamos, más estamos en la vida bajo las leyes mecánicas de este planeta. Cuanto más estemos en el recuerdo de sí, más estamos bajo influencias conscientes. En el trabajo, la idea del recuerdo de sí, es decir, el tercer estado de conciencia, en el cual solo puede llegarnos la ayuda, siempre se da en conjunción con la no identificación. El trabajo como tercera fuerza solo nos llega cuando estamos relativamente despiertos, es decir, en algún grado de recuerdo de sí. La idea original de la oración era la de ponernos en un estado de recuerdo de sí, desechar nuestras preocupaciones o, por así decirlo, pedir ayuda y reconocer nuestra impotencia para hacer. Pero la oración en este sentido es muy difícil. Orar mecánicamente o violentamente o trágicamente o por deber o por piedad no suele dar resultado. La oración solo es contestada cuando los tres centros cooperan, y los tres centros solo pueden cooperar cuando están enfocados, y esto solo ocurre cuando están en medio de la oscilación del péndulo y no en un extremo cualquiera. El acto de recuerdo de sí es la tentativa de situarnos en medio de esta oscilación. Estar en el medio es situarse en estado de recuerdo de sí. Obrar para estar identificado es separarse uno mismo, de modo que se es llevado de un lado para otro. Cabe decir que el recuerdo de sí es luchar para estar en la tercera fuerza y que la no identificación es luchar para no estar en las dos fuerzas opuestas. Cuando tratamos de actuar desde un lado o desde el otro lado del péndulo, como cuando decimos en la vida esto es demasiado, es decir, cuando actuamos desde la identificación, no podemos esperar otra cosa que el habitual trabajo de acción-reacción de los opuestos. Lo golpeó, luego usted me golpea, luego lo golpeo. Y así interminablemente. Durante un periodo largo o breve, triunfo. Luego, por el balanceo mecánico de las cosas, triunfa usted y así sucesivamente. Ahora es usted primero, ahora soy yo primero. Ahora yo estoy en la cumbre, ahora está usted en la cumbre. Esta es la vida,
el vaivén entre los opuestos. Esto es subir la cuesta y luego venirse abajo. En todo este juego de los opuestos no hay solución alguna. Por eso en el trabajo se dice que la vida es insoluble. Solo se tiene la satisfacción de los opuestos, que son ladrones. Tomemos por ejemplo los celos y sus desagradables triunfos. Esa satisfacción, digamos, de triunfar sobre el enemigo es transitoria. Si empero uno trabaja sobre sus reacciones mecánicas, empieza a escapar a esa máquina de 2 cilindros que es la vida, en la cual un pistón siempre sube cuando el otro baja y viceversa. Cuando usted sienta la extraña fuerza del trabajo, empezará a comprender que no puede resolver las dificultades por una acción parcial y violenta. Voy a repetir esto, amigos. Cuando usted sienta la extraña fuerza del trabajo, empezará a comprender que no puede resolver las dificultades por una acción parcial y violenta. Pero para llegar a entenderlo se necesita mucho tiempo y trabajo. Para llegar a algo que se asemeje a una solución es preciso aprender a andar un corto trecho en una dirección, luego un corto trecho en la dirección opuesta hasta alcanzar el medio. Esto es muy difícil, pero por este método se puede llegar a la tercera fuerza, donde están el bien y la verdad, es decir, el verdadero significado y la solución. Ahora bien, esta noche solo agregaré una cosa, se refiere al silencio interior. Al trabajar sobre sí y al percibir cómo se producen en uno las oscilaciones del péndulo y de qué modo se siente y se piensa esto, luego se piensa y se siente lo opuesto. Y al no identificarse con dirección alguna, en cuanto sea posible en la etapa actual, hay algo que en el trabajo es llamado silencio interior. Los diferentes yoes que se alinean en la órbita de la oscilación desean decir ahora esto y luego aquello. A medida que la luz de la conciencia los toca y los despierta a una vida momentánea, se les puede permitir hablar hasta un punto muy limitado, a condición de que se tenga una idea clara de que ninguno de los lados tiene razón. Se les puede permitir hablar hasta un punto muy limitado, a condición de que tenga una idea clara de que ninguno de los dos lados tiene razón. El silencio interior significa estar silencioso en uno mismo. Significa que no hay que mostrar parcialidad hacia uno mismo y así permanecer silencioso. Ay, amigos, qué bonito. Voy a volverlo a leer. El silencio interior significa estar silencioso en uno mismo. Significa que no hay que mostrar parcialidad hacia uno mismo y así permanecer silencioso. Esto es imposible si uno se identifica con cada yo. Se debe permitir que charlen de un lado o del otro, pero observarlos y permanecer silencioso en sí mismo. Esta disertación se refiere a cómo alcanzar el medio del péndulo, donde la tercera fuerza puede tocarnos. El objeto del recuerdo de sí es el de llegar a ese lugar que no está ni en un lado ni en el otro de los opuestos, pero es una nueva experiencia y así una nueva conciencia y comprensión. Toda identificación pertenece a los opuestos. Voy a repetir esto, amigos. Toda identificación pertenece a los opuestos. Aquí termina este comentario de Maurice Nicoll, amigos. Nos vamos a quedar en la página 340, las 3 líneas de trabajo. Qué interesante, amigos, ¿eh? El silencio interior. Y qué maravilla que te digan, se debe permitir que charlen de un lado o del otro, pero observarlos
y permanecer silencioso. Fíjate, es como si verdaderamente pudiéramos llegar a tener la conciencia. Sí, como dicen aquí, ¿no? De que hay unos ladrones dentro de nosotros, ¿no? Hay unos pequeños ladronzuelos ahí metidos. No unos, o sea, bastantes, ¿no? Pero con que empecemos descubriendo dos, los de los lados opuestos del péndulo, cuando nos empiecen a hablar, saber que nosotros somos el silencio. Digamos, otra vez, repito que esto es a raya de lo que acabo de leer, amigos. Digamos que si pudiéramos considerar la fuerza neutralizante o el verdadero yo o el recuerdo de sí como ese silencio, fíjense, a mí me acaba de pasar, les voy a compartir. Hace unos días me acaba de pasar que fui a reunirme con unos compañeros. Entonces, la actitud de uno de ellos me empezó a pegar, me empezó a hacer sentir qué desagradable esta persona, ¿no? Porque todos la queríamos pasar bien, ¿no? Todos la queríamos pasar bien, todos estábamos queriendo compartir y todo, ¿no? Pero ahí están las asociaciones, ¿no? Ahí están las asociaciones y la identificación. Yo empecé a sentir que era nada más conmigo. Fíjate cómo son estos ladrones, ¿no? De los opuestos. Cuando llegó lo saludé con un gusto, porque hace mucho que no veía yo a mi compañero. Bueno, ahí está, ¿no? De este lado, el ladroncito. Ay, qué bien te cae, a todo dar, ¿no? Pero en cuanto se empezó a desarrollar la reunión, yo empecé a sentir cierta agresividad de él hacia mí. Ya me empecé yo a identificar con el otro lado, ¿me entiendes? El péndulo, con el otro lado del opuesto. Y entonces me empecé a sentir mal en la reunión un poquito porque pues cada cosa que yo proponía o cada cosa que yo hacía era como una pequeña... Sentía yo como que o una de dos, o me ignoraba, como si yo no hubiera dicho nada, ¿no? O lo que yo decía, él lo refutaba con un no, ¿verdad? Con un no o no. No hagamos esto, ¿no? Fíjate qué maravilla, ¿no? Porque ahí viene primero la imaginación, segundo la identificación, tercero pues la falsa personalidad, el ego, de que te empiezas a ir a una actitud que ni existe. Pues no existe el que diga lo que quiera. Oye, ahí está el ego, ¿no? Ahí está otra vez la actitud. ¿Por qué no me hacen caso? ¿Por qué no quieren hacer lo que yo digo? ¿Por qué no vamos al cine? ¿O por qué no? Cualquier cosa que yo haya propuesto, si él decía que no, yo ya sentía, wow, vamos, aquí está en mi contra, ¿no? Ahí está el vaivén, Entonces, gracias a Dios, pude más o menos percatarme de mi sabor interior, de lo que estaba yo sintiendo, porque me estaba yo ya tan a gusto que estaba yo en la reunión. Y por ese tren de pensamientos que ya se estaban yendo al otro lado del extremo, me estaba yo empezando a sentir mal. Entonces, traté, pues bueno, acabo yo de leer lo del silencio. No apliqué lo del silencio, que está muy interesante esta idea, amigos. No hacerle caso, fíjate, a ninguno de esas dos voces, ¿no? Ni, ay, qué padrísimo, qué increíble que lo acabes de ver, hace mucho que no lo ves, o ya te está cayendo gordo por lo que está diciendo, ¿no? Pero pude observarlo. Entonces, miren, me levanté y me fui al baño y traté de respirar y traté de decir, a ver, ¿por qué te estás sintiendo mal? ¿Por qué te estás sintiendo mal? Porque ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando, no? Ah, pues que Ni es cierto eso, no es cierto. Nadie está contra ti, no eres tan importante, por favor, nadie está contra ti. No eres nadie, no eres nada. Trata de pensar que no eres nadie, ni eres nadie, disfruta la reunión y ya mira lo que si cada quien propone y a lo que se llegue en conclusión con las pláticas de todos o con todos, hazlo con gusto, conviértete en la nada, porque como era
una de las herramientas que nos habían dado en la plática anterior, pues traté de hacerlo así, amigos. Y un poquito de acallar, digamos, esos pensamientos que estaba yo teniendo, porque ya me estaban desbaratando la reunión. Y no pasaba nada, amigos, no pasaba absolutamente nada. Bueno, y si pasa que me lo dice, que el que me lo dice, que me lo diga de frente, oye, que me estás cayendo de la patada, yo quiero que te vayas de la reunión, bueno, pues ya lo afronto, ¿no? Pero no es, son situaciones muy sutiles, ¿me entiendes? Muy sutiles, pero muy sutiles dentro de nosotros, que estos ladrones, vamos a ponerles a lo mejor si ustedes gustan, ladrones de la paz o ladrones de la felicidad, te quieren llevar o a un extremo o al otro, porque también hay gente de que, ¡ay, mi vida, hace cuánto tiempo que no te veo! ¡Ay! Y unos gritos que dices, no, esto no está lógico, no está lógico. No, hasta ves a la persona rara pegando de gritos de maravilla porque te acaba de ver, o que tú empezaras a pegar esos gritos, ¿no? ¡Ay! Y gritando, ¿no? Como loca, ¿no? Entonces hay que observarse y como dicen aquí, ahora fíjate qué bonito lo que nos están diciendo, el silencio, ¿no? El no escuchar, fíjate, no escuchar a estos dos ladrones que te están queriendo llevar a uno u otro extremo. El aplicar un silencio. Y el decir esto no está pasando, no hay nadie aquí. No hay nadie, yo no soy nadie, yo soy la nada, yo soy el silencio, yo soy la paz. Entonces nadie te está criticando. Cuando tú te pudieras convertir en nada y volver a salir a la reunión y sentarte sin personalidad, esa es la idea, yo creo, esa es la idea. Sin decir, a ver, yo, Aida Pierce, que vengo a esta reunión, ¿cómo me tratan así? ¡Qué barbaridad! Porque ahí ya, mira, todo se vuelve identificación con lo que me van a decir, con quién soy yo o quién percibo que soy yo, con los logros que yo tengo, con la persona que yo soy. Falso totalmente, falso totalmente. Y eso me va a hacer sentir mal en algún punto o extremadamente bien. Mira, mira, todos me están rindiendo pleitesía, error también. Error, egolatría, vanidad, orgullo, error. Entonces, si uno pudiera lograr observar esas dos voces y decir son unos ladrones que me están queriendo quitar mi intranquilidad, ya sea de un lado y del otro, tratar de silenciarlos, fíjate qué fabulosa idea esta, ¿eh? Silenciarlos, porque esos no son tú, ahí no está el verdadero yo. Entonces trataríamos de llevarlos nuevamente a un punto en el que la ayuda sería recibida. Fíjate qué maravilla. En el que alguna ayuda... Ay, amigos. Me emociono porque yo creo que es verdad todo esto. Es maravilloso. Y me tranquilicé, amigos. Pude salir y afrontar todo con más tranquilidad. Y padrísima la reunión, increíble. Sin esa bola de pensamientos que ya me estaban haciendo sentirme mal. Entonces yo creo que es muy valiosa esta idea. Ahora nos están dando la idea del silencio para observar esos opuestos que nos hablan y poderlos acallar y tratar de estar un poquito más oscilando en medio. Muchas gracias, amigos, gracias. Nos vemos en la próxima lectura.